Bienvenidos al canal Celebrity Legacy de ETU. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, iconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, por favor considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, empecemos. Mike Greenwell, ex jardinero de las Grandes Ligas de Béisbol y pilar de los Boston Red Sox a finales de la década de Mochetet y principios de la de 90, falleció el 9 de octubre de 2025, a la edad de 62 años. Reclutado por Boston en 1982, Greenwell hizo su debut en 1985 y rápidamente demostró ser una presencia constante en la alineación. Apodado el Gator, Caimán, se hizo conocido por su disciplina en el plato y su defensa constante en el jardín izquierdo. Su temporada decisiva llegó en 1988, cuando bateó 325 con 22 jonrones y 119 carreras impulsadas, ganando el premio Silver Slugger y terminando segundo en la votación al jugador más valioso de la Liga Americana. En 12 temporadas, todas con los Red Sox, registró más de 300 hits y mantuvo un promedio de 3.3 en su carrera, obteniendo 2 veces honores de All-Star antes de retirarse en 1996. Nacido en Louisville, Kentucky, en 1963, el impulso de Greenwell se extendió más allá del béisbol. Después de su retiro regresó a Florida, administrando negocios familiares y operando un parque de deportes de motor, mientras se mantenía activo en su comunidad. Amigos y compañeros de equipo lo recordaron como accesible y trabajador. Un jugador que colocó la lealtad y el esfuerzo por encima de los elogios. Mike Greenwell nos deja con el recuerdo de un Red Sox leal, un competidor constante y un profesional cuyas contribuciones se convirtieron en parte de la historia del equipo. Su legado perdurará en la historia de Fenway Park, en el orgullo de su familia y en los fanáticos que lo animaron durante más de una década. Para honrar su memoria, los simpatizantes pueden escribir RIP Mike Greenwell o publicar el número 62, un homenaje silencioso a la edad en la que dejó este mundo. Susan Kendall Newman, actriz y productora nominada al Emmy e hija mayor de Paul Newman, falleció el 2 de agosto de 2025. Tenía 71 años. Nacida en la ciudad de Nueva York en 1954, Newman creció en una familia profundamente conectada al cine y al teatro. Sin embargo, ella siguió su propio camino en las artes. Formada en actuación, construyó su carrera a través de apariciones en cine y televisión durante las décadas de 1970 y 1980, demostrando una silenciosa determinación para establecerse más allá de la fama de sus padres, Paul Newman y Jackie White. Su carrera luego se expandió a la producción, donde encontró su voz más fuerte. Obtuvo una nominación al Emmy por su trabajo, destacando su habilidad para desarrollar proyectos con inteligencia y propósito. Los colegas a menudo hablaban de su compromiso con la narración de historias que tuvieran peso y significado, en lugar de espectáculo. Fuera de su vida profesional, Newman participó activamente en filantropía y causas sociales, frecuentemente brindando apoyo a esfuerzos caritativos conectados al legado de su familia. Conocida en privado por su modestia y naturaleza sensata, prefirió vivir fuera del resplandor de la fama, enfocándose en cambio en su trabajo y principios.
Su muerte marca la pérdida de una mujer que equilibró el peso de un nombre legendario con sus propios logros en el entretenimiento y la defensa. Será recordada no solo como la hija de Paul Newman, sino como una profesional creativa, por derecho propio. Para rendir homenaje a su vida y legado, comenta 71, su edad, o escribe RIP Susan Kendall Newman, para honrar a una mujer cuyo talento, integridad y fuerza silenciosa dejaron una huella duradera tanto en el público como en sus colegas. Ron Dean, el actor nacido en Chicago, cuya larga carrera aportó autenticidad a papeles secundarios, tanto en cine como en televisión, falleció el 5 de octubre de 2025. Tenía 78 años. Dean era mejor conocido por sus interpretaciones de oficiales de policía y personajes de clase trabajadora, roles que encajaban con su presencia robusta y su entrega natural. Apareció en una variedad de películas conocidas, incluyendo Risky Business, 1983, The Breakfast Club, 1985, The Fugitive, 1993, The Client, 1924, y The Dark Knight, 2008. Aunque a menudo fue elegido para papeles más pequeños, su rostro se hizo familiar para el público de todo el mundo, y su habilidad para anclar una historia a través de actuaciones sólidas lo convirtió en uno de los actores de reparto más confiables de Hollywood. Nacido el 15 de agosto de 1947, Dean creció en Chicago, donde pasaría la mayor parte de su vida. Antes de dedicarse a la actuación, sirvió en el ejército de los EUU, un capítulo que le brindó disciplina y perspectiva. Su carrera comenzó en el teatro local, donde construyó las bases de lo que se convertiría en décadas de trabajo constante en televisión y cine. Conocido por su modestia y profesionalismo, Dean evitó la búsqueda de la fama, prefiriendo dejar que su trabajo hablara por sí mismo. Amigos y colegas lo recordaron como confiable, trabajador y silenciosamente dedicado a su oficio. Comparte tus pensamientos a continuación. Comenta RIP Ron Dean o escribe 78 para rendir homenaje a un intérprete que aportó honestidad y fortaleza a cada papel que interpretó. Robert Redford, un ícono de Hollywood y pionero del cine independiente, ha fallecido a la edad de 89 años. Su familia confirmó su muerte el 16 de septiembre de 2025 en su casa en Sundance, Utah. Charles Robert Redford Jr., nacido en Santa Mónica en 1936, primero estudió arte antes de dedicarse a la actuación. Construyó su carrera en el teatro y la televisión antes de alcanzar el estrellato cinematográfico. Su ascenso comenzó con Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, junto a Paul Newman, y continuó con The Sting, 1973, ganadora del premio a la mejor película. Otras películas notables incluyen Jeremiah Johnson, 1972, The Way We Were, 1973, y All the President's Men, 1976. Hizo su debut como director con Ordinary People, 1980, ganando 4 premios de la Academia, incluyendo el de Mejor Director. Obras posteriores como A River Runs Through It, 1992, y Quiz Show, 1994, mostraron su habilidad como cineasta. En sus últimos años fue elogiado por All Is Lost, 2013, y The Old Man and the Gun, 2018. En 1981, estableció el Instituto y Festival de Sundance, que se convirtió en una plataforma vital para el cine independiente en todo el mundo. Junto con sus logros artísticos, Redford fue un defensor durante mucho tiempo de los problemas ambientales
en las comunidades nativas americanas. Casado 2 veces y padre de 4 hijos, sufrió las profundas pérdidas de sus hijos Scott y James. Robert Redford deja un legado definido por el arte, la independencia y la visión. Para recordarlo, escribe Rip Robert Redford, o el número 89, honrando los años de una vida notable. Ron Carroll, el DJ, cantante, compositor y productor nacido en Chicago, cuya voz se convirtió en un sonido definitorio de la música house, falleció el 21 de septiembre de 2005. Tenía 57 años. Celebrado como el ministro del sonido, la carrera de Carroll vinculó las tradiciones del gospel con la energía de los clubes y el alcance de la música popular. Comenzó cantando en coros de iglesias antes de ingresar a la vida nocturna de Chicago a fines de la década de 1980, donde fundó Van Gunn Enterprise, y rápidamente se hizo conocido por su voz conmovedora y su presencia dinámica en el escenario. Su gran avance en su carrera llegó con My Prayer a principios de la década de 1990, mezclando letras espirituales con ritmos house pulsantes. Carroll colaboró con artistas destacados como David Guetta, Bob Sinclair, Frankie Knuckles y Louie Vega, y su inconfundible voz impulsó éxitos como Lucky Star, Back Together y Wonderful World. También contribuyó a proyectos para Destiny's Child, Pink y Missy Elliott, impulsando la música house aún más hacia la corriente principal. Más allá de la interpretación, Carroll lanzó sellos como Chai City Music y RCM, apoyando a nuevos talentos y asesorando a músicos más jóvenes. Amigos y colegas lo recuerdan como generoso y sensato, comprometido con la construcción de comunidad a través de la música. Le sobreviven su familia y la comunidad house mundial, a la que ayudó a dar forma. El legado de Ron Carroll perdura en cada himno, remix y recuerdo que dejó atrás. Para honrar su vida, comenta 57 o escribe Rip Ron Carroll y deja que su música siga uniendo a la gente. Assata Shakur, recordada como activista política y exmiembro del partido Pantera Negra, falleció el 25 de septiembre de 2025, a la edad de 78 años. Nacida como Joan Deborah Byron, en la ciudad de Nueva York en 1947, creció durante el apogeo de la era de los derechos civiles y se sintió atraída por la lucha por la igualdad racial y el empoderamiento de la comunidad. Se convirtió en miembro del partido Pantera Negra y más tarde del Ejército de Liberación Negra, prestando su voz y presencia a causas que definieron una era de lucha y agitación. En 1977, Shakur fue condenada por la muerte de un policía estatal de Nueva Jersey, un cargo del que mantuvo que fue acusada injustamente. Después de escapar de prisión en 1979, finalmente encontró asilo en Cuba en 1984. Desde el exilio, continuó hablando sobre la injusticia y la opresión. Y aunque su vida siguió siendo controvertida, su presencia se convirtió en un faro de resistencia para muchos. Su autobiografía, Assata, An Autobiography, 1987, ha perdurado como un relato profundamente personal de su viaje y continúa influyendo en nuevas generaciones de lectores, activistas y académicos. Al recordarla, deja 78. Su edad, o escribe Rip Assata Shakur para honrar a una figura cuya historia fue tan compleja como impactante y cuya voz continúa resonando mucho después de su fallecimiento. Jim McNeely, el distinguido pianista, compositor y arreglista de jazz, cuya carrera dio forma al sonido moderno del jazz de conjunto grande,
falleció el 26 de septiembre de 2025 a la edad de 75 años. McNeely dejó su huella en la década de 1970 como pianista con la Thad Jones Mel Lewis Orchestra, donde su agudo oído y creatividad fueron evidentes. Más tarde realizó giras con Stan Getz y Phil Woods, mostrando su talento como solista y como músico de conjunto. Conocido por su equilibrio entre sutileza y claridad, se convirtió en uno de los principales pianistas de su generación. Sus funciones como compositor y director se extendieron mucho más allá del escenario. Dirigió la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt y la Orquesta Sinfónica de la Radio danesa, y dio forma al sonido de la Vanguard Jazz Orchestra durante décadas. Grabaciones como Group Therapy y Barefoot Dances and Other Visions siguen siendo testimonios de su arte, cada una recibiendo el reconocimiento de los Grammy y la aclamación de la crítica. Nacido el 18 de mayo de 1950 en Chicago, McNeely asistió a la Universidad de Illinois antes de embarcarse en una carrera que abarcó más de 5 décadas. También fue un educador dedicado, especialmente en la Manhattan School of Music, donde ayudó a dar formas a la próxima ola de artistas de jazz. Para honrar su legado, comenta "Se tengo su edad", o escribe Rip Jim McNeely, para recordar a un músico cuyo talento artístico conectó la interpretación, la composición y la enseñanza. John Woodbine, recordado por su voz imponente, su presencia constante y sus perdurables contribuciones al teatro y la televisión británicos, falleció el 6 de octubre de 2025, a la edad de 90 años. Nacido en Tyne and Wear, en 1934, Woodbine se formó en la Real Academia de Arte Dramático, donde perfeccionó el oficio que le serviría durante décadas. Se convirtió en un miembro destacado de la Royal Shakespeare Company, donde su estatura y fuerza vocal lo hicieron un natural para los papeles en la tragedia shakespeariana, aunque fue igualmente efectivo en las obras modernas. Woodbine se hizo ampliamente conocido en la televisión, primero con Cars en la década de 1970, una serie que cimentó su lugar en la cultura popular británica. Más tarde, apareció en Doctor Who, The Boures y Cavanagh, QC, ofreciendo constantemente interpretaciones reflexivas. En el cine, dejó su huella en el clásico de terror An American Werewolf in London y en The Madness of King George, que mostró su don para los papeles históricos. Más allá de sus créditos, Woodbine fue valorado como mentor y modelo de profesionalismo. Estuvo casado durante muchas décadas con la actriz Petra Davis, con quien tuvo hijos, y equilibró su carrera pública con una vida familiar privada. La carrera de John Woodbine duró más de 60 años, y su legado se siente no solo en los papeles que interpretó, sino en el respeto que se ganó. Rip John Woodbine para honrar a un actor cuya dedicación enriqueció la cultura británica a través de generaciones. Eddie Giacomini, el portero del Salón de la Fama que se convirtió en una de las figuras más queridas en la historia de los New York Rangers, ha fallecido el 15 de septiembre de 2025, a la edad de 86 años. Ascendiendo a la prominencia en las décadas de 1960 y 1970, Giacomini era conocido por su competitividad ardiente y sus reflejos espectaculares en la red. Ancló a los Rangers a través de algunas de sus temporadas más memorables, ganando 6 selecciones de estrellas y compartiendo el trofeo Vecina en 1971. Los fanáticos en el Madison Square Garden lo abrazaron no solo por sus salvamentos, sino por su resistencia. Regresó de manera famosa de quemaduras graves
al principio de su carrera para convertirse en uno de los porteros de élite de la NHL. En 1975, en un movimiento que sorprendió al mundo del hockey, Giacomin fue reclamado de waivers por los Detroit Red Wings. Su emotivo regreso al Madison Square Garden, cuando los fanáticos de los Rangers le dieron una ovación de pie, a pesar de usar el suéter de un oponente, sigue siendo uno de los momentos más conmovedores en la historia de la NHL. Se retiró en 1978, después de más de 600 partidos jugados, y fue incluido en el Salón de la Fama del Hockey en 1987. Nacido el 6 de junio de 1939 en Sudbury, Ontario, Giacomin ascendió desde las ligas menores hasta la NHL, ganándose una reputación por su dureza y determinación. Fuera del hielo, fue admirado por su humildad y el vínculo que mantuvo con los fanáticos de los Rangers a lo largo de su vida. El legado de Eddie Giacomin no está solo en las estadísticas o los trofeos, sino en la conexión perdurable que forjó con Nueva York. Su nombre todavía resuena en el Madison Square Garden, un recordatorio de un portero cuya pasión definió una era. Eddie Giacomin les dio a los fanáticos de los Rangers noches inolvidables y estableció un estándar para el corazón y la valentía en la portería. Comenta 86. Su edad, o simplemente escribe Eddie Giacomin, para honrar a la leyenda que protegió la red con coraje y orgullo. Leo Hindery, el ejecutivo de medios, filántropo y asesor político estadounidense, falleció el 17 de septiembre de 2025, a la edad de 77 años. Nacido en 1948 en Seattle, Washington, Hindery se construyó una reputación como una de las figuras más influyentes en la televisión por cable de EEE-UU. Ascendió a la prominencia en la década de 1990 como presidente y CEO de Telecommunications Inc., TCI, entonces el operador de cable más grande del país. Después de la venta de TCI a AT&T, se convirtió en CEO de AT&T Broadband, ayudando a supervisar una de las transiciones más significativas de la industria. Más allá de su liderazgo corporativo, Hindery fue un defensor durante mucho tiempo de las prácticas laborales justas en la manufactura estadounidense. Asesoró a líderes demócratas sobre política económica e infraestructura, ganando reconocimiento tanto como estratega como partidario de causas progresistas. Sus esfuerzos filantrópicos incluyeron donaciones para la educación, la atención médica y el desarrollo comunitario. Hindery también escribió libros sobre política y economía, contribuyendo a los debates sobre la globalización, la competitividad y los derechos laborales. Amigos y colegas a menudo lo describieron como un negociador astuto con un profundo sentido de la obligación social. Leo Hindery deja atrás un legado que une negocios, política y filantropía. Comenta 77. Su edad, o escribe Rip. Leo Hindery, para honrar al ejecutivo que dio formación a los medios y retribuyó al bien público. Thomas Perry, un aclamado novelista y escritor de televisión, conocido por su narrativa de suspenso y sus intrincadas tramas, falleció el 15 de septiembre de 2025. Tenía 77 años. Perry comenzó su carrera en la televisión durante las décadas de 1970 y 1980, contribuyendo como escritor y productor a programas como Simon and Simon, 21 Jump Street y Star Trek The Next Generation. En 1982, Perry publicó su novela debut, The Butcher's Boy, que ganó el premio Edgar a la mejor primera novela y presentó una voz que redefiniría el thriller moderno. Luego escribió más de 25 novelas, incluida la serie Jane Whitefield.
Sus obras independientes como Metzger's Dog y The Old Man cimentaron aún más su reputación por narrativas ingeniosas y complejas. The Old Man fue luego adaptada a una serie de televisión protagonizada por Jeff Bridges. Nacido en 1948 en Tonawanda, Nueva York, Perry permaneció dedicado a la escritura durante toda su vida y fue admirado por sus compañeros por su disciplina, humildad y tutoría de autores más jóvenes. Thomas Perry deja atrás un legado de thrillers que combinan inteligencia, suspenso y humanidad. Sus novelas continúan cautivando a los lectores e inspirando a escritores de todas las generaciones. Si sus libros o guiones alguna vez te conmovieron, comenta 77, su edad, o escribe Rip Thomas Perry para honrar a un narrador cuyo trabajo remodeló el thriller moderno. Charlie Rosen, quien pasó su vida en el baloncesto como jugador, entrenador, escritor y mentor, falleció el 13 de septiembre de 2025, a los 83 años. Nacido en 1942, Rosen jugó en Hunter College antes de comenzar una carrera como entrenador que incluyó tiempo en Bard College. Su comprensión del juego se extendió más allá de la cancha y luego construyó una segunda carrera como escritor. A lo largo de los años, publicó más de 20 libros sobre baloncesto, combinando historia, análisis e historias personales. También trabajó en estrecha colaboración con su amigo de toda la vida, Phil Jackson, coautor de varios títulos que ofrecieron a los lectores una visión de las ideas detrás de los equipos campeones. Como columnista, Rosen contribuyó a medios como Fox Sports y Hoops Hype. Su trabajo era conocido por ser directo y detallado, a menudo generando debates entre fanáticos y profesionales por igual. Lejos de la publicación, continuó asesorando a jóvenes jugadores y compartiendo sus conocimientos con aquellos que ingresaban al juego. La vida de Rosen conectó casi todas las partes del baloncesto, como jugador, entrenador, escritor y maestro. Sus libros, artículos e influencia siguen siendo parte del registro deportivo. Para aquellos que valoraron su voz, comenta 83, su edad, o escribe Rip Charlie Rosen para honrar a un hombre que dedicó su vida al baloncesto. Dolly Parton siempre ha sido, más que la estrella reinante, de la música country. Ella es el ritmo vivo del corazón de Estados Unidos. La voz que podía tomar la tristeza en sus manos, suavizar sus bordes ásperos y devolverla como esperanza. Durante generaciones, sus canciones llevaron nuestro dolor y lo liberaron en melodías que se sentían como curación. Sin embargo, ahora, esa misma voz parece descansar en el umbral del silencio. En la quietud de la noche, su hermana Freda habló abiertamente. He estado despierta toda la noche orando por mi hermana Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido bien. Creo en el poder de la oración y les pido a todos los que la aman que se unan a mí. Cuando la preocupación es expresada por la sangre familiar, su peso no puede ser ignorado. Durante más de 6 décadas, Dolly ofreció al mundo más que música. Nos dio Jolene, Coat of Many Colors, I Will Always Love You. Canciones que transformaron la angustia en luz, la soledad en fuerza. Ella ascendió desde las ásperas colinas de Tennessee hasta los salones más altos de la historia de la música, llevando gentileza donde otros llevaban cicatrices. Ahora, a los 79 años, mientras el brillo de neón de Las Vegas se atenúa y un sinnúmero de corazones se vuelven hacia ella con preocupación, surge la pregunta: ¿encontrará la voz que una vez sanó a millones su camino de regreso a la fuerza?
Esta puede ser la canción más exigente de su vida, la que no está escrita en papel, sino grabada por el tiempo y la prueba. Antes de que la historia continúe, haz una pausa para Dolly. Eleva una oración, una llama, una palabra silenciosa para la mujer que ha vertido su corazón en cada nota y aún no ha cesado de dar. Algunas vidas comienzan ya marcadas por las dificultades, cargando heridas demasiado pesadas para que la infancia las sane. Dolly Rebecca Parton fue una de esas vidas. Mucho antes de que las enfermedades o los titulares se adjuntaran a su nombre, ya había aprendido a soportar. No en hospitales, sino en los valles escondidos de las montañas humeantes, donde nació el 19 de enero de 1946, en el condado de Sevier, Tennessee. Sus canciones de cuna eran los susurros del viento de la montaña. Su primer hogar fue una cabaña de una sola habitación, presionada contra las crestas sin agua corriente ni electricidad, calentada solo por la frágil presencia de la familia. Sus padres eran tan pobres que le pagaron al médico con harina de maíz, y esa noche el frío presionó con fuerza contra las delgadas paredes de madera. Las estrellas de arriba parecían brillantes pero distantes, como si el cielo mismo se mantuviera alejado. Su madre, Abby Lee, yacía debajo de un edredón raído, respirando a través del trabajo de parto, mientras el frío se aferraba a su cuerpo. Los Parton no simplemente vivían en la pobreza, la llevaban puesta a diario, como una segunda piel cosida en cada invierno. El viento cortaba como cuchillos, sacudiendo las tablas de la cabaña hasta que toda la casa pareció temblar. En esas noches, Dolly se despertaba en la oscuridad, donde el aire era tan frío que su aliento aparecía frente a su rostro, prueba de que incluso la supervivencia era una especie de oración. 12 hijos, una sola manta, se juntaban en la oscuridad, los cuerpos temblando al unísono mientras las paredes de la cabaña gemían contra la noche. Era el único calor que teníamos, recordaría años más tarde. Su sonrisa llevando tanto ternura como dolor. El verano tampoco trajo gentileza. Baños de río donde el agua cortaba como pedazos de hielo. Pies descalzos rotos sobre piedra afilada. Humo y madera húmeda aferrados a su piel. Esas largas noches de frío y hambre se convirtieron en su primera aula. Le mostraron cómo respirar a través del dolor, cómo encontrar música en la quietud, lecciones grabadas tan profundamente en sus huesos que nunca se fueron. Su padre, Robert Lee Parton, no podía firmar su nombre en papel, pero sus manos contaban historias de devoción. Partidas, callosas, manchadas de trabajo, llevaban el vocabulario del sacrificio. Cada amanecer se levantaba antes de que el sol se atreviera a subir. Su aliento nublando el aire, trabajando los campos, arrastrando grava, tomando cualquier trabajo que pudiera para que 13 bocas no quedaran vacías. Su madre, Abby Lee, era más silenciosa, pero no menos feroz, moviéndose a través de cada día como un himno desgastado. A los 35 años, era madre de 12 hijos, todavía cosiendo hasta que sus dedos ya no recordaban la suavidad, todavía cantando melodías delgadas y temblorosas sobre ollas de frijoles, hirviendo a fuego lento para mantener alejada la desesperación. A los 6 años, la infancia de Dolly ya era un deber. Buscaba agua del arroyo, calmaba hasta los bebés contra su hombro, revolvía frijoles mientras el humo le quemaba los ojos. No poseía muñecas, ni encajes, ni tesoros comprados en la tienda. Solo la verdad de que el amor significaba trabajo y la supervivencia era fe. Luego llegó 1955.
Tenía 9 años cuando el dolor golpeó como un trueno. Su hermano pequeño, Larry, vivió solo 4 días. Sin funeral, sin lápida, solo un montículo de tierra detrás de la casa donde el silencio encontró un hogar permanente. Su madre se sentó tan quieta como una piedra, con las manos juntas en el dolor. La espalda de su padre se dobló más pesada. Y Dolly, que siempre había llenado el silencio con una canción, ahora se encontró con un silencio que se negaba a responder. Lo llevó toda su vida. Más tarde, admitió que algunas canciones eran mensajes para ese hermanito, una voz que alcanzaba a alguien que nunca tuvo una. La escuela dio poco refugio. Un invierno, su madre le cosió un abrigo con retales. Cada parche elegido con amor, cada color pensado como orgullo. En el aula, la risa cortaba más agudo que el viento helado. Para los niños eran trapos, para Dolly era la devoción de su madre cosida en tela. Caminó a casa con la barbilla levantada, lágrimas calientes contra la nieve. Ese aguijón luego se convirtió en redención. Coat of Many Colors, una canción que convirtió el ridículo en reverencia, la vergüenza en orgullo. Incluso décadas más tarde, después de la muerte de su madre en 2003, Dolly luchó por cantarla. Su voz quebrándose donde el recuerdo todavía la lastimaba. A los 7 años, la música ya era su refugio, su rebelión, su oración. Escribió canciones antes de poder deletrear, tejiendo el hambre en melodía, la soledad en canción de cuna, el dolor en algo soportable. Cantaba para mantenerse caliente, cantaba para llenar el vacío que dejó su hermano, cantaba para que la oscuridad no ganara. No escribí para ser famosa, confesó más tarde. Escribí para sobrevivir. Cada invierno amargo, cada larga caminata a la escuela, cada pedazo de tela cosido por su madre, se convirtió en parte de su instrumento, una voz que podía levantar el dolor del silencio y devolverlo como gracia. Mucho antes de los diamantes de imitación, mucho antes de los aplausos, esa voz era su única armadura, forjada en el hambre, templada por el frío, afilada por la pérdida. Era la canción de una niña que aprendió que incluso cuando la vida no te deja nada, aún puedes dar forma a la belleza a partir de sus cenizas. Y esa niña permanece dentro de ella todavía, silenciosa, constante, inflexible, esperando el amanecer. Para Dolly Parton, la música nunca fue solo melodía, fue supervivencia. Cada vez que canta, esa niña descalza de las montañas humeantes todavía está dentro de ella, frágil pero feroz, tarareando en la oscuridad. Nadie podría haber imaginado que la niña que cantaba a los vientos de Tennessee, su voz resonando contra las crestas y los ríos, un día se pararía bajo las luces más brillantes del mundo. En aquel entonces, su único público era el bosque. Sus canciones se elevaban como humo, delgadas pero inflexibles. A los 10 años, su voz ya era lo suficientemente clara como para detener a los extraños. En 1956, viajó con su tío, Bill Owens, persiguiendo estaciones de radio y estudios clandestinos, como si fueran luciérnagas. Su viejo automóvil traqueteaba casi vacío, pero sus maletas rebosaban de letras, sándwiches envueltos en papel encerado y una fe tan pesada que doblaba el aire. Durmieron en sofás prestados, bancas de iglesias y el asiento trasero de un Chevy. Fue emocionante, hambriento, desgarrador. Recordó noches bajo las estrellas, mañanas con escarcha en las ventanas, nada más que música para mantenerlos calientes.
Cuando se graduó en 1964, no hubo celebración. Solo un camino de tierra al amanecer. Una maleta de cartón, 20 teras y un boleto de autobús. «Lo lograré», susurró, «o no volveré». El Greyhound la alejó de las montañas hasta que se redujeron a fantasmas. Nashville brillaba por delante, pero su neón ardía frío. Puertas se cerraron de golpe. Voces se burlaron de su acento. Por la noche, en una habitación alquilada, miró fijamente las calles resbaladizas por la lluvia y admitió: a veces cantaba solo para evitar desaparecer. La oración de su madre resonó en ella. «Sigue adelante, hija. Solo sigue adelante». En 1965, Monument Records le ofreció un contrato, pero dijeron que su voz era demasiado cruda, demasiado montañosa. Le entregaron canciones como Happy Happy Birthday Baby y le dijeron que sonara más suave, más dulce. Las cantó a la perfección, pero sintió que estaba usando la piel de otra persona. Cuando los sencillos fracasaron, las llamadas cesaron. El sello se enfrió. Sin embargo, la llama de Dolly perduró. De día, cantaba en bares llenos de humo. De noche, escribía a la luz de las velas, garabateando en trozos de papel y sobres, con dolor de estómago, con las manos acalambradas. Solía tararear solo para escuchar algo vivo, recordó. De ese hambre, de ese dolor, encontró su sonido más verdadero, el que no podía ser silenciado. Para Dolly Parton, la música nunca fue solo melodía. Fue supervivencia. Cada vez que canta, esa niña descalza de las montañas humeantes todavía está dentro de ella, frágil pero feroz, tarareando en la oscuridad. Nadie podría haber imaginado, que la niña que cantaba a los vientos de Tennessee, su voz, resonando contra las crestas y los ríos, un día se pararía bajo las luces más brillantes del mundo. En aquel entonces, su único público era el bosque. Sus canciones se elevaban como humo, delgadas pero inflexibles. A los 10 años, su voz ya era lo suficientemente clara como para detener a los extraños. En 1956, viajó con su tío Bill Owens, persiguiendo estaciones de radio y estudios clandestinos, como si fueran luciérnagas. Su viejo automóvil traqueteaba casi vacío, pero sus maletas rebosaban de letras, sándwiches envueltos en papel encerado y una fe tan pesada que doblaba el aire. Durmieron en sofás prestados, bancas de iglesias y el asiento trasero de un Chevy. Fue emocionante, hambriento, desgarrador. Recordó. Noches bajo las estrellas, mañanas con escarcha en las ventanas, nada más que música para mantenerlos calientes. Cuando se graduó en 1964 no hubo celebración, solo un camino de tierra al amanecer, una maleta de cartón, 20 y un boleto de autobús. «Lo lograré», susurró, «o no volveré». El Greyhound la alejó de las montañas hasta que se redujeron a fantasmas. Nashville brilló por delante, pero su neón ardía frío. Puertas se cerraron de golpe. Voces se burlaron de su acento. Por la noche, en una habitación alquilada, miró fijamente las calles resbaladizas por la lluvia y admitió: a veces cantaba solo para evitar desaparecer. La oración de su madre resonó en ella. «Sigue adelante, hija. Solo sigue adelante». En 1965, Monument Records le ofreció un contrato, pero dijeron que su voz era demasiado cruda, demasiado montañosa. Le entregaron canciones como Happy Happy Birthday
Baby, y le dijeron que sonara más suave, más dulce. Las cantó a la perfección, pero sintió que estaba usando la piel de otra persona. Cuando los sencillos fracasaron, las llamadas cesaron. El sello se enfrió. Sin embargo, la llama de Dolly perduró. De día, cantaba en bares llenos de humo. De noche, escribía a la luz de las velas, garabateando en trozos de papel y sobres, con dolor de estómago, con las manos acalambradas. Solía tararear solo para escuchar algo vivo. Recordó. De ese hambre, de ese dolor, encontró su sonido más verdadero, el que no podía ser silenciado. Luego llegó 1966, una pequeña canción, Put It Off Until Tomorrow, una que coescribió con su tío Bill, se deslizó al mundo a través del cantante Bill Phillips. Se elevó al número 1. Y así, el viento cambió de dirección. En cada oficina de Music Row, la gente comenzó a preguntar: ¿quién es Dolly Parton? La respuesta llegó en 1967 con su álbum debut, Hello, I'm Dolly. No fue solo una presentación, fue una declaración de ser. Esas canciones no eran fantasías, eran la verdad tallada del hambre y la esperanza, de las noches en que cantaba a la oscuridad porque nadie más escucharía. Hablaban de pérdida, fe y rebelión, del tipo silencioso que florece en las mujeres que han aprendido a mantenerse erguidas en habitaciones pequeñas. Nashville todavía la subestimó. Algunos vieron novedad, algunos vieron una sonrisa. Pero detrás de esa dulzura había Samo, hacia cero. Debajo de esas lentejuelas vivía la misma niña descalza que una vez había cantado a las montañas solo para sobrevivir. No vine hasta aquí para que me dijeran quién soy, diría más tarde. Y en 1973 lo demostró. Escribió su adiós. No a la fama, sino a la jaula. I Will Always Love You. No era simplemente una canción. Era liberación envuelta en gracia. Una despedida que perdonaba. Una herida vuelta sagrada. Cuando la cantó, el mundo se quedó quieto porque de alguna manera, a través de su voz, cada oyente escuchó sanar su propio desamor. A partir de ese momento, nadie pudo mantenerla en las sombras de nuevo. El ascenso de Dolly Parton a la cima de la música country nunca fue un ascenso elegante. Fue una supervivencia luchada no en un campo de batalla, sino debajo de deslumbrantes luces de escenario. En 1970, se había labrado su propio rincón en el programa de Porter Wagoner. Su voz dorada fluyendo en millones de salas de estar cada semana. En la pantalla, ella era sol, radiante, sin esfuerzo, impecable. Fuera de la pantalla, se estaba deshaciendo. Detrás de cada sonrisa, la tensión creativa apretaba su agarre. Cada vez que escribía una canción que cortaba demasiado profundo, demasiado cierto, la habitación se volvía más fría. Sentí que estaba parada en la sombra de otra persona. Confesaría más tarde, no con amargura, sino con fatiga. Su pluma era demasiado honesta para una industria que prefería a sus mujeres de voz suave y obedientes. Porter, tanto mentor como carcelero, no podía ver que su pupila había superado su jaula. Lo amaba, lo respetaba, pero el amor no podía salvarla de la sofocación. En 1974, la elección que más temía se convirtió en la que ya no podía evitar. Se alejaría del hombre que había abierto todas las puertas y del programa que había definido su nombre. No fue rebelión.
Fue supervivencia. Esa despedida no fue gritada, fue cantada. I will always love you. Las palabras se elevaron como una oración, una carta de amor cosida con un dolor demasiado tierno para la ira. Lloré todo el camino hasta la cima de las listas, admitió años después, y lo decía en serio. La canción no solo cerró un capítulo, enterró una parte de su corazón. Cuando llegaron los aplausos, dolió porque el éxito nacido de la pérdida se siente más como un duelo que como un triunfo. Detrás del telón estaba sola, con el rímel corrido, el pecho agitado por los sollozos, susurrándose a sí misma. Hiciste lo correcto. Pero Dolly Javier ya había demostrado su poder mucho antes de esa despedida. Un año antes, había lanzado Jolene, una canción tan inquietantemente simple que cortaba el ruido como un susurro a través del trueno. Su súplica era cruda, humana, temblorosa, una confesión convertida en melodía. No era solo un éxito, dijo más tarde. Era un espejo. Pero los espejos pueden herir. Y Nashville todavía trató de encasillarla. Una novedad. Una chica de dúos. Demasiado bonita para ser profunda. No vieron la tormenta que se avecinaba detrás de esa sonrisa. De día, filmaba y actuaba. De noche, escribía, sola en habitaciones de motel donde el agotamiento pesaba en el aire. Sus manos acalambradas, la tinta manchada por el sudor o las lágrimas. Su café frío. Escribir era cómo luchaba mis batallas, dijo. Cada melodía era una forma de respirar. Había noches en que se quedaba dormida sentada, con la guitarra en su regazo, las cuerdas presionadas contra su piel como cicatrices, prueba de que había sobrevivido un día más. A mediados de la década de 1970, pusieron a prueba su cuerpo y su alma como nunca antes. Giras interminables, cámaras, entrevistas, promociones de radio, sesiones de estudio que se extendían hasta el amanecer. Su voz, una vez clara como un arroyo de montaña, ahora se volvía ronca bajo la tensión. Sus dedos se ampollaron. Su espalda dolía por los corsés y los disfraces. Aprendió a ocultar la fatiga detrás de diamantes de imitación. Cómo convertir el dolor en brillo. Algunas noches se bajaba del escenario y se desplomaba en el camerino. Sus lentejuelas resonando contra el suelo de baldosas. Los asistentes la levantaban y ella se reía. Supongo que brillé demasiado esta noche. Pero cuando las luces se apagaban, su cuerpo temblaba por puro agotamiento. Aún así, se negó a renunciar a su historia. Cuando otros le dijeron que descansara, ella ya escribió en su lugar. Cuando le dijeron que se comprometiera, redobló la apuesta. No me reduciré a una fórmula, prometió. Incluso si ese desafío le costaba sueño, cordura y salud. Luego, en 1907, la tormenta se convirtió en luz del sol. Here You Come Again rompió barreras, elevándose al número 1 en la lista de country y entre los 3 primeros del pop. Los puristas la acusaron de traición. Ella sonrió y respondió: no estaba dejando el country, me lo estaba llevando conmigo. Esas palabras no eran solo desafío, eran fe. Su cuerpo pudo haber estado funcionando con vapores, pero su espíritu nunca había ardido más brillante. Luego vino 1980, 9 to 5, escrito en una noche sin dormir en un set de filmación, junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. Era más que una canción. Era un grito de guerra disfrazado de melodía, un himno para cada mujer que se había esforzado hasta el punto de ruptura y siguió adelante de todos modos.
El himno dominó las listas en todos los géneros, y el mundo vitoreó, pero Dolly se estaba deshaciendo detrás de los aplausos. El horario era despiadado, rodajes de películas de 12 horas, sesiones de estudio, alfombras rojas, vuelos, entrevistas, actuaciones. Vivía de café y adrenalina. Algunas noches, dijo en voz baja, me miraba en el espejo y no reconocía a la chica que me miraba. La sonrisa estaba allí, el cabello, las pestañas, pero detrás del brillo vivía una mujer que funcionaba con analgésicos, oraciones y fuerza de voluntad. Sin embargo, de alguna manera siguió cantando, porque para ella la música era medicina, lo único que aún podía mantenerla unida. A mediados de la década de 1980, trajo una nueva tormenta, del tipo que no ruge, sino que persiste. La música estaba cambiando. Las tendencias iban y venían como la lluvia de verano. Dolly no las persiguió. Simplemente se mantuvo firme. Tennessee Homesick Blues, 1984, y Why You Coming Here Looking Like That, 1989, demostraron que podía evolucionar sin borrarse a sí misma. Si tratara de perseguir tendencias, dijo, simplemente me perdería entre la multitud. Detrás de ese tono tranquilo había agotamiento, pero también aceptación. La sabiduría que viene cuando ya has sobrevivido a lo imposible. Al final de la década, Dolly Parton no estaba solo en la cima de su carrera. Había remodelado la montaña misma. Su voz se convirtió en uno de los sonidos sagrados de Estados Unidos. Su pluma, un archivo vivo de angustia, resistencia y gracia. El camino allí estaba pavimentado con noches de insomnio, yemas de los dedos crudas, soledad y duda. Había quemado su cuerpo por su arte. Y, sin embargo, a través de todo, su fe permaneció, firme como las montañas humeantes a las que una vez cantó. En el fondo, todavía llevaba a la niña descalza que aprendió a cantar a través del frío. Y ahora, después de cada triunfo y cicatriz, se había convertido en la prueba viviente de su propia canción, de que incluso el dolor, cuando se canta con verdad, puede convertirse en algo sagrado. Incluso en los momentos más brillantes de su carrera, cuando los focos la bañaban en oro y los aplausos rugían como un océano sin fin, había noches en que los pensamientos de Dolly Parton se deslizaban mucho más allá del brillo. Entre el trueno de las ovaciones y el zumbido bajo del autobús turístico rodando a través de ciudades dormidas, el silencio tenía una forma de encontrarla. En ese silencio, los recuerdos regresaban, no como nostalgia, sino como fantasmas. Cerraba los ojos y se encontraba de vuelta en Locust Ridge, Tennessee, 1955, de vuelta en esa cabaña desgastada, donde la vida y la pérdida compartían el mismo pequeño espacio. Las paredes, remendadas con tablas delgadas y oración, una vez habían resonado con las canciones de cuna de su madre y el trabajo silencioso de su padre. Pero cuando su hermano pequeño Larry llegó al mundo y lo dejó solo 4 días después, la música se detuvo. No hubo funeral, ni lápida, solo un pedazo de tierra detrás de la casa que parecía respirar, con la tristeza de la familia. Dolly tenía 9 años, demasiado joven para entender la muerte, pero lo suficientemente mayor como para sentir el peso de ella, presionando sus huesos. En su casa, el dolor no se hablaba, se soportaba. Los ojos de su madre llevaban lo que sus labios no podían decir. Las manos de su padre trabajaban más tiempo, más duro,
como si el músculo y el sudor pudieran de alguna manera contener la angustia. Y la pequeña Dolly, ella ya escuchó, ella observó, ella aprendió que el amor, sin importar cuán puro, podía ser frágil, que la vida podía quitar algo precioso sin siquiera explicar por qué. A medida que pasaban los años, si su fama alcanzaba alturas imposibles, ese dolor infantil nunca la dejó. Simplemente cambió de forma. Se convirtió en el pulso silencioso debajo de su música. El temblor en su voz que hacía llorar a los extraños sin saber por qué. Cuando cantó I Will Always Love You, una canción nacida de la despedida profesional, la ternura provino de un lugar mucho más antiguo, de algún lugar enterrado profundamente en ese suelo montañoso donde descansaba su hermano. Cada nota llevaba un eco de una canción de cuna que nunca pudo cantar, una promesa a alguien que apenas conocía, pero que nunca dejó de extrañar. En las entrevistas, sonreía, esa sonrisa familiar y radiante, pero si escuchabas atentamente, su voz se suavizaba cuando admitía: creo que he estado cantando a la gente que he perdido toda mi vida. Esa pérdida, silenciosa, tácita, enterrada bajo décadas de resistencia, se convirtió en la base invisible de su arte. Era el dolor lo que les daba a sus canciones su verdad, la compasión lo que hacía que su voz se sintiera como en casa para millones. Mucho después de que los trofeos brillaran y la lista entregara su nombre, su verdadero triunfo nunca fueron los aplausos. Fue su capacidad para convertir el dolor en gracia. Cada letra, cada melodía, era una forma de devolver lo que la vida había quitado. Habíame aprendido en esa pequeña cabaña en Locust Ridge que el amor y la pérdida eran hilos gemelos de la misma tela, uno rasgando, uno remendando, y que a veces el regalo más perdurable que podemos ofrecer al mundo es el sonido de nuestro propio corazón rompiéndose hermosamente. Si la música de Dolly Parton tiene un latido, entonces su pulso, constante, cálido y eterno, pertenecía a su madame, su Madaro, a Lee Parton. Ella no era simplemente la mujer que trajo a Dolly al mundo, era la fuente de su fuerza, la guardiana de su ternura y el hilo invisible tejido a través de cada nota que Dolly cantó. Abby Lee fue la voz de la montaña antes de que Dolly encontrara la suya, las manos que convirtieron la escasez en gracia y las dificultades en himno. Y cuando su madre falleció, algo dentro de Dolly se quedó quieto. El mundo vio la misma sonrisa radiante, los vestidos brillantes, la risa que llenaba las pantallas de televisión. Pero detrás de esa luz se instaló un silencio. Más tarde diría que se sentía como si el sol se hubiera puesto dentro de ella. Siguió de gira, siguió sonriendo, siguió apareciendo para los demás porque eso es lo que su mamá le enseñó, pero incluso ella admitió que durante mucho tiempo se sentía como si solo estuviera caminando por los días, no viviéndolos. Había sido más que una madre, era una hacedora de milagros de la nada. Fueron sus manos las que cosieron el legendario abrigo de muchos colores, con retazos de tela y amor. Parche por parche, oración por oración, cosiendo en él no solo tela, sino dignidad, orgullo y esperanza. Ese abrigo se convirtió en una de las canciones más queridas de Dolly, un himno de resistencia que convirtió la humillación infantil en poesía. Pero después de que su madre se fue, la canción ya no era solo una melodía, era una herida. Intentaba cantarla, confesó, pero simplemente lo perdía. No era solo una canción, eran las manos de mi mamá, la voz de mi mamá, el amor de mi mamá.
Algunas noches se paraba en el escenario ante miles, su sonrisa brillando bajo las luces. Pero por dentro, todavía era esa niña escuchando la voz de su mamá en la oscuridad. Su dolor, fiel a sus raíces, era silencioso. Dolly se había criado en un hogar donde el dolor se llevaba silenciosamente como una piedra en el bolsillo. Siempre allí. Nunca mostrado. Lloró como su madre le había enseñado. En privado. Profundamente en los espacios entre conciertos y entrevistas. Los amigos recordaron haberla encontrado sola detrás del escenario, con el abrigo original extendido suavemente sobre su regazo, sus dedos trazando sus costuras como un mapa que la llevaba de vuelta a la cabaña de su infancia. Ese abrigo una vez la había calentado cuando el invierno mordía a través de las delgadas paredes. Ahora calentaba su corazón cuando el mundo se sentía frío. Recordó la risa de su madre resonando a través de las noches de Smoky Mountain. Su voz suave cantando sobre el crepitar de una estufa de leña. Sus suaves palabras cosiendo fe en sus hijos. Puede que no tengamos mucho, pero tenemos suficiente si tenemos amor. Con el tiempo, Dolly comenzó a hablar de su madre. No con lágrimas, sino con reverencia. «Mi mamá está en cada cosa buena que he hecho», les dijo a las audiencias. Su voz temblaba, pero orgullosa. Contó historias de la sabiduría de Abby Lee, sus canciones tarareadas entre tareas, la forma en que podía convertir un delantal desgastado en consuelo, un himno en curación. Dolly dijo que todavía soñaba con ella, y en esos sueños su mamá no se había ido. Estaba en casa. Cuando finalmente regresó a Code of Many Colors, en el escenario años después, sonó diferente. Para el público, era una historia de esperanza. Para Dolly, era comunión. Cada palabra una oración, cada nota un recuerdo. Sintió las manos de su madre de nuevo, guiando la aguja a través de la tela, remendando no solo una prenda, sino el alma de su hija. Para toda la fama, las luces, los aplausos y la interminable adoración de millones, esta siguió siendo la verdad silenciosa en el centro del corazón de Dolly Parton. El mayor regalo que jamás recibió. No fueron los discos de oro ni las ovaciones de pie. Fue el amor de una madre que le enseñó que la suavidad es fuerza y que la bondad es su propio tipo de coraje. Y aunque la mujer que le dio ese regalo se ha ido, su melodía perdura no en listas o trofeos, sino en cada canción que le recuerda al mundo que el amor, una vez dado libremente, nunca muere verdaderamente. Entre todos los hermanos de Dolly Parton, Floyd Parton era más que solo familia. Era su espejo en la melodía, su gemelo silencioso en la creación. Desde sus primeros días en Locust Ridge, Tennessee, cuando el mundo no era más grande que un porche delantero, y las montañas guardaban sus canciones como secretos, los dos se sentaban uno al lado del otro con una guitarra destartalada y trozos de papel cubiertos de letras y sueños. Intercambiaban líneas hasta que las palabras encontraban su hogar perfecto, terminando los versos del otro de la manera en que solo las almas nacidas de la misma canción podían hacerlo. No eran solo hermano y hermana, eran un dúo escrito por el destino. Juntos llevaron su pasado compartido a la melodía, sus recuerdos cosidos en versos que el mundo algún día cantaría. Canciones como Rocking Years, que se elevó al número 1 en 1991, nacieron no de la ambición, sino de la comprensión y el amor. El nombre de Floyd apareció silenciosamente en los créditos de muchos de sus discos, invisible para la mayoría, pero para Dolly,
Su presencia estaba en todas partes, en su fraseo, en su ritmo, en el silencio entre las notas. Luego, en diciembre de 2018, esa armonía se rompió. Floyd Parton murió a la edad de 61 años. Y con él, algo en el ritmo de Dolly se silenció. Esta pérdida no resonó como las otras, fue más aguda, más extraña, un silencio que no podía convertir en música. Él entendía mi corazón mejor que la mayoría. Una vez dijo, él sabía lo que quería decir antes de que lo dijera. Cuando se fue, ese lenguaje tácito también desapareció. Dolly no convirtió su dolor en titulares, no hubo homenajes televisados, ni premios, ni montajes de espectáculos. Solo una breve declaración familiar y un funeral silencioso, sin micrófonos, sin focos, donde los Parton se reunieron no como íconos, sino como niños, llorando a uno de los suyos. En la pequeña capilla, clavada en las colinas de Tennessee, cantaron Rocking Years una última vez, sin armonía ensayada, sin acompañamiento, solo voces temblorosas elevándose en el aire, rompiéndose y reformándose, como si las propias montañas estuvieran escuchando. Los que estuvieron allí dijeron, se podía escuchar el dolor en cada palabra. El tipo de canto que ocurre solo cuando los corazones se rompen en tiempo real. En los meses que siguieron, los amigos dijeron que una sombra parecía seguir a Dolly donde quiera que fuera. Siguió trabajando, escribiendo, grabando, sonriendo para las cámaras. Pero su luz se sintió más suave, atenuada por la ausencia. Floyd había sido más que un colaborador. Era su puente de regreso a la niña descalza que una vez cantó a las colinas. Perderlo fue como perder el mapa que la guiaba a casa. Para una mujer que siempre había convertido el dolor en poesía, esta era una herida demasiado profunda para la melodía. A altas horas de la noche, se sentaba sola con su guitarra, con los dedos flotando sobre las cuerdas que una vez tocaron juntos, incapaz de terminar el verso. Los acordes ahora se sentían incompletos. La armonía echaba de menos su respuesta. Sin embargo, incluso en ese silencio, algo sagrado permaneció. Dolly llevó a Floyd en cada nota que cantó, no como eco, sino como pulso. En esos momentos tranquilos en el escenario, entre los aplausos y la siguiente canción, sus ojos a veces se desvían hacia arriba como si estuvieran escuchando una voz que la multitud no puede oír. Tal vez en esas pausas todavía lo siente a su lado, el hermano que una vez terminó sus canciones, el compañero que ahora espera más allá de la melodía. Y aunque todavía saluda al mundo, con su brillante sonrisa y su risa dorada, en algún lugar en las sombras de su música yace un verso que nunca volverá a cantar, pero que siempre llevará en su corazón. Algunas angustias son demasiado crudas para la melodía, demasiado pesadas para que incluso la canción más suave las soporte. No se desvanecen, viven silenciosamente en los rincones del alma, donde el recuerdo se endurece en dolor. Para Dolly Parton, la pérdida de su amada sobrina Jever fue ese tipo de herida, una que ninguna oración, ninguna canción, ningún escenario podría suavizar. 36, una edad destinada hasta la posibilidad, cuando los errores aún se pueden enmendar, cuando la esperanza aún encuentra una manera de echar raíces. Pero la historia de Jever terminó antes de que su canción pudiera encontrar su coro. Su luz se apagó no en el resplandor de la fama, sino en silencio, lejos del brillo de Dollywood, lejos del rugido de los aplausos, dejando atrás un vacío que ningún foco podría alcanzar. Más tarde, los informes dirían que fue una sobredosis,
el acto final de una larga lucha que había librado con valentía y a menudo sola. Aquellos que conocían a Dolly dicen que esta pérdida la traspasó más profundo que cualquiera antes, porque lo había visto venir. El lento deshacerse, los gritos silenciosos ocultos debajo de una sonrisa. Jever había luchado con sombras que la luz del día no podía ahuyentar. Batallas por la custodia que rompieron su espíritu. La soledad de tratar de ser fuerte durante demasiado tiempo. El dolor de un corazón demasiado tierno para este mundo. Y Dolly, la mujer que había pasado su vida sanando a otros a través de la canción, ahora se encontró impotente para salvar a uno de los suyos. No solo envió ayuda, ella misma se adentró en la tormenta, con el corazón primero. Pagó 25.000 oclas de su propio bolsillo para la rehabilitación de su sobrina. No por imagen, no por elogios, sino por puro y desesperado amor. Esperaba que esta vez, tal vez, la canción encontrara otro verso. Solo quería que tuviera otra oportunidad. Susurró una vez, cuando el dolor todavía era demasiado pesado para ocultar. Pero la marea no cambió. La curación nunca llegó. Y cuando la música finalmente se detuvo, no fue un final dramático. Fue tan silencioso como lo son todos los verdaderos desamores. Cuando llegó la llamada, no hubo titulares ni luto público. Solo una pequeña despedida privada. Unos pocos miembros de la familia se reunieron en silencio. Y una mujer que había dado alegría a todo el mundo ahora sentada en quietud, con las manos temblando alrededor de un pañuelo doblado. Aquellos cercanos a ella, ya, dicen que apenas habló ese día. Solo miró hacia adelante como si estuviera esperando que su sobrina entrara por la puerta de la capilla. ¿Cómo podía una mujer que había construido escuelas, alimentado familias y dado libros a millones todavía no encontrar una manera de salvar una vida, la que más amaba? Esa pregunta la siguió durante meses, a través de sesiones de grabación y largos viajes a casa. El obituario de Teber fue corto, su vida aún más corta, pero su ausencia persistió en la forma en que la risa de Dolly a veces se atascaba en su garganta, en las pausas entre sus palabras, en el silencio que seguía su cacineta a sus canciones. Los amigos dirían más tarde que a menudo se quedaba en silencio a mitad de la frase, con los ojos brillantes como si escuchara una melodía que solo ella podía escuchar, la que terminó antes de tiempo. Para Dolly, ese dolor se convirtió en una verdad que todavía lleva consigo, una lección grabada en la parte más suave de su corazón, que incluso las manos más amables no siempre pueden sacar a quien del borde, e incluso el amor más puro no siempre puede reescribir el destino. Su fama, su fortuna, su fe. Nada podía protegerla de la silenciosa brutalidad de la pérdida. Pero a través del dolor encontró algo sagrado. Aprendió que la forma más verdadera del amor no está en salvar, sino en permanecer, en amar incluso cuando la canción termina. 36 años, una vida que nunca alcanzó su puente. Una melodía que nunca encontró su resolución. Y a veces, dice en voz baja, la parte más difícil de vivir es saber que la música se detuvo antes de que tuviera la oportunidad de elevarse. Hay sueños tan tiernos, tan humanos, que cuando la vida se los lleva, no solo te rompe el corazón, te aquieta el alma. Para Dolly Parton, ese sueño era la maternidad. Una canción que podía tararear, pero que nunca cantaría en voz alta. Cuando se casó con Carl Dean en 1966, no soñó con alfombras rojas o luces parpadeantes. Soñó con un hogar que oliera a galletas y a la hora de acostarse,
con pequeños zapatos alineados junto a la puerta, con risas suaves en la habitación contigua. Imaginó la risa de un niño rebotando en las paredes de una pequeña casa de Tennessee, no el rugido de una audiencia, sino una sola voz dulce llamándola por un nombre: mamá. Esa imagen vivió dentro de ella durante años, guardada entre los horarios de las giras y las letras de las canciones, pero en 1982, a los 36 años, la vida cambió de clave. Una batalla silenciosa y devastadora contra la endometriosis la llevó a una cirugía que le quitó la oportunidad de tener un hijo. Cuando los médicos se fueron y las luces se atenuaron, permaneció quieta, con las manos descansando sobre su estómago, dándose cuenta de que se estaba despidiendo no solo de la idea de la maternidad, sino de un futuro que había estado construyendo en su corazón desde que era una niña. Salió del hospital cargando más que cicatrices. Cargó con un silencio que ninguna medicina podía tocar. En ese silencio, cada pasillo por el que caminaba parecía resonar con canciones de cuna que nunca cantaría. No hubo titulares, ni cámaras, ni luto público, solo el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac de un reloj en una casa vacía. Las noches se alargaron, llenas del tipo de quietud que duele. No había bracitos alrededor de su cuello, ni risas cayendo en cascada por el pasillo, ni voces adormiladas llamándola en la oscuridad. Solo quietud, del tipo que te sigue de habitación en habitación, pesado como el dolor, agudo como la ausencia. Para una mujer que había convertido cada dificultad en música, esta era la única canción que no podía terminar. Pero Dolly nunca fue hecha para quedarse rota. Recogió los fragmentos del corazón de esa madre y los volcó hacia afuera. Vertió su amor en los hijos de sus hermanos, en cada joven soñador que necesitaba una voz en la que creer. Y en 1995, ese amor no gastado había encontrado un nuevo hogar, la Imagination Library, un regalo de libros y esperanza para niños que nunca conocería. Si no podía tener los míos, dijo una vez, podría ayudar a criar a los de todos los demás. Y lo decía en serio, a través de cada página, cada historia, cada carta enviada a pequeñas manos alrededor del mundo, volvió a coser el sueño que la vida había destrozado. Aún así, el dolor nunca se desvaneció. Persistió silenciosamente, surgiendo de las maneras más pequeñas y humanas, la vista de un escaparate de una tienda de bebés, iluminado hasta altas horas de la noche, una madre y un hijo compartiendo helado en la acera, una canción de cuna sonando débilmente desde un automóvil que pasaba. En esos momentos, sintió que esa vieja ternura se agitaba de nuevo, el dolor de un amor que no tenía a dónde ir. Habló de ello raramente, y cuando lo hizo, no fue con amargura, sino con gracia. Algunas cosas, dijo suavemente una vez, están destinadas a crecer de otras maneras. Y lo creía. Ese amor, una vez destinado a un niño, se convirtió en el tipo que sostiene al mundo entero. Y sin embargo, cuando cae el telón y las luces se desvanecen en oro, hay noches en que Dolly todavía lo siente. El fantasma de un sueño rozándola como un aliento. En la quietud, admite que hay canciones que nunca ha cantado. Viven dentro de ella, pequeñas y sagradas. Una canción de cuna sin palabras. Un amor sin un niño. Una melodía para un bebé que nunca nació, pero que siempre ha sido amado. En la cima de su fama, cuando su nombre brillaba más que los diamantes de imitación en sus vestidos, Dolly Parton parecía intocable para el mundo. Era una fuerza de la naturaleza, imparable, radiante,
Una mujer cuya risa podía iluminar una arena entera, pero detrás de las lentejuelas y las sonrisas, su cuerpo estaba luchando una guerra silenciosa. Lo que comenzó como agotamiento pronto se convirtió en algo mucho más despiadado. Años de giras interminables, cámaras parpadeantes y noches de insomnio se habían grabado profundamente en su fuerza. Cada canción, cada apretón de manos, cada sonrisa deslumbrante, tenía un costo que nadie podía ver. Luego llegó el diagnóstico: endometriosis. Un cruel recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes sangran debajo de su brillo. No era solo una enfermedad, era una traición. Su propio cuerpo, una vez su mayor instrumento, ahora un campo de batalla del que no podía escapar. Noche tras noche, se paró debajo de las luces del escenario, su voz elevándose a través del dolor, sus nudillos blancos alrededor del micrófono. Los fanáticos vieron brillo. Nunca vieron la mueca que ocultaba detrás de esa sonrisa. Detrás del escenario se estabilizaba, susurrando un voto que había hecho desde las montañas de su infancia. El espectáculo debe continuar. Y siempre lo hizo. Pero cuando las multitudes se fueron y las luces se apagaron, se quedó en silencio. La mujer que llevó la luz a millones se encontró parada en las sombras, preguntándose cuánto tiempo más podría seguir adelante. Sin embargo, la guerra no estaba solo en su cuerpo. Estaba en su corazón. Lo llamó un asunto del corazón, no un escándalo, sino un silencioso deshacerse. Las exigencias de la fama, las presiones familiares y la soledad de ser necesitada por todos excepto por ella misma pesaron mucho en su espíritu. En 1982, su cuerpo finalmente se rindió. La cirugía le salvó la vida, pero robó algo irreemplazable: su sueño de maternidad. Se despertó en un silencio que ningún aplauso podía ahogar. La guardería que había imaginado nunca se llenaría. La voz que la habría llamado mamá nunca se escucharía. Sonrió para las cámaras, pero detrás de los flashes había un dolor sin tumba y una mujer tratando de hacer las paces con un futuro que no había elegido. Luego vino la quietud. El agotamiento se convirtió en vacío. La alegría se drenó de su música. Dejó de escribir, dejó de actuar y, por primera vez, dejó de creer que la luz regresaría. No era tristeza, dijo más tarde. Era nada, un espacio gris, donde solía vivir la alegría. Sus amigos vieron el cambio. La chispa se había ido de su risa. Sus ojos se atenuaron. Su cuerpo frágil por el dolor y el insomnio se retiró en silencio mientras el mundo seguía girando sin ella. Y luego llegó el día que casi terminó con todo. Sola en su casa, rodeada por el silencio sofocante de sus pensamientos, se sintió un hundirse en ese gris. Y luego un sonido, el suave golpeteo de las patas. Popeye, su pequeño perro, la había encontrado. Él levantó la vista, con los ojos muy abiertos, sin pedir nada más que su presencia. Ese pequeño latido del corazón, ese amor simple sin palabras, la sacó del borde. Se derrumbó, sollozando, dándose cuenta en ese momento de que todavía quería quedarse. Más tarde diría que Popeye le salvó la vida, pero en verdad fue su propio corazón el que decidió latir de nuevo. El ascenso de regreso no fue rápido, no fue fácil, pero paso a paso se levantó, buscó ayuda, recurrió a la fe y comenzó a escribir de nuevo, no por listas, no por fama, sino por supervivencia. Las canciones que salieron de esa oscuridad
llevaban una luz que nunca antes había conocido. Canciones escritas desde los huesos de su lucha. El silencioso triunfo de alguien que se negó a rendirse. Mirando hacia atrás, llamó hacia ese tiempo uno de los más humildes de mi vida. Le quitó el brillo y la dejó con algo más puro. La comprensión de que incluso las leyendas pueden caer, pero lo que las define es cómo se levantan. Ahora, cuando Dolly habla de esos años, su voz se suaviza, pero sus ojos brillan. El dolor le enseñó compasión. El silencio le enseñó a escuchar. Las cicatrices le enseñaron que la verdadera fuerza no es la ausencia de dolor. Es el coraje de vivir a través de él y cantar de todos modos. Dice que la curación no llegó de golpe. Llegó en susurros, en fe, en canciones que le recordaron que todavía estaba aquí. Y así sigue cantando, no solo por fama o legado, sino para todos los que alguna vez se han sentido rotos. Porque si su historia demuestra algo, es esto. Incluso en la noche más oscura, un solo latido del corazón o una sola canción pueden ser suficientes para devolverte la vida. Durante décadas, Carl Dean fue la única persona a la que Dolly Parton podía regresar verdaderamente a casa, el único que la amaba no como una leyenda, no como una marca, sino simplemente como su Dolly. Para el mundo, ella era un icono, lentejuelas, focos, canciones que cruzaban océanos. Pero para él, era la mujer con una bata descolorida, tarareando en la cocina al amanecer, con el cabello todavía sin peinar, su risa resonando en su pasillo silencioso. Nunca la llamó superestrella. La llamó bebé. En un mundo que constantemente exigía una actuación, él era su quietud. Cuando las cámaras parpadeaban y las multitudes rugían, él se quedaba en las sombras, contento de ser el silencio que estabilizaba su ruido. Durante casi 60 años, fue su ancla en la tormenta, su hogar cuando el mundo se sentía demasiado ruidoso. Y luego, en 2025, ese hogar se silenció. A los 82 años, Carl se deslizó en silencio en su casa de Nashville, la misma donde habían compartido café al amanecer y susurrado oraciones antes de dormir. No hubo luces parpadeantes, ni titulares, ni escenarios para pararse, solo la quietud de una habitación que había perdido su latido. Ese silencio cortó más agudo que el propio dolor. No fue dramático, fue devastador en su quietud. Los amigos dijeron más tarde que Dolly no solo perdió a su marido, perdió la única versión de sí misma que existía antes de que el mundo tomara su nombre y lo hiciera dorado. En los días siguientes, se retiró detrás de las cortinas corridas. Los teléfonos sonaron, pero no contestó. Las comidas se enfriaron intactas sobre la mesa. Para una mujer que había construido su vida levantando a otros, de repente no podía levantar su propia sonrisa, ni siquiera la música. Lo mismo que la había llevado a través de cada otra pérdida la traicionó. Alcanzaría su guitarra, tocaría un solo acorde y lo sentiría desvanecerse tan delgado como el aliento antes de que el sonido pudiera formarse. Sentí como si incluso mis canciones se hubieran ido con él. Susurraría más tarde. Cuando llegó el momento de decir adiós, Dolly rechazó la mirada del mundo. Planeó el funeral ella misma. No como un espectáculo, sino como una carta de amor. En la pequeña capilla de cedro en su propiedad, el mismo lugar donde Carl solía sentarse solo en silenciosa oración, llenó la habitación con sus flores silvestres favoritas, el tipo que recogía de su tierra y dejaba en la mesa de su cocina en un tarro de albañil astillado. A lo largo del altar había fotografías que ninguna revista había visto jamás.
Sonrisas embarradas después de plantar un jardín. Mañanas de Navidad en pijamas de franela. Los dos sentados descalzos en el columpio del porche, con las manos enredadas como raíces. Cuando finalmente se puso de pie para hablar, no se dirigió a los dolientes. Sus ojos permanecieron fijos en el ataúd, como si el puro anhelo pudiera traerlo de vuelta. Solo por una risa más, un aliento más. Su voz tembló, no por nervios, sino por el peso de contener toda una vida. Le agradeció, no por los años, sino por las pequeñas cosas, por protegerla de un mundo al que no siempre le importaba quién era realmente, por amarla cuando no era Dolly Parton, y por mantener cada secreto a salvo. Luego desplegó un trozo de papel amarillento, la carta que Carl había coescrito años antes para que se abriera después de que me fuera. Sus manos temblaron mientras leía. Siempre fuiste mi estrella brillante, pero nunca necesité que el mundo lo supiera. Solo tú. Para cuando llegó a la última línea, su voz se quebró por completo. La capilla cayó en un silencio sagrado. Luego, como guiada por algo más grande que ella misma, tomó su guitarra, la que él le había comprado antes de su primer éxito, y comenzó a tocar. La melodía era frágil, temblando bajo el peso de su dolor. Era una canción que nadie había escuchado antes, una que había escrito décadas antes solo para él. Para el verso final, su voz se estaba agrietando. Sus lágrimas caían libremente, y cada persona en esa habitación lloró con ella, no por la leyenda que admiraban, sino por la mujer que de repente vieron, pequeña, humana, con el corazón roto, valiente. Cuando la última nota se desvaneció, dejó la guitarra y se alejó, no hacia los invitados, sino hacia el silencio que ahora le pertenecía. En las semanas que siguieron, la soledad se convirtió en una segunda piel. Cada mañana, todavía ponía 2 tazas en la mesa antes de recordar que solo había una. Se sorprendió a sí misma volviéndose para hablar, solo para encontrar una silla vacía. Incluso el aire parecía más pesado sin su risa para levantarlo. La muerte de Carl no fue solo la pérdida de un marido. Fue el silencioso colapso del único lugar al que había pertenecido sin ganárselo. Y ahora, en la tranquila casa que construyeron juntos, Dolly todavía camina por los mismos pasillos, donde su sombra persiste. Algunas noches jura que lo escucha. El suave ritmo de sus pasos en el viejo piso de madera. El ligero roce de su mano al pasar por el columpio del porche que una vez compartieron. Todavía pone 2 tazas en el mostrador cada mañana por instinto, por amor, por la noche. Susurra buenas noches en la oscuridad. No por costumbre, sino porque el amor que es tan profundo no se desvanece. Persiste en el aire, en los ecos, en el espacio, entre los latidos del corazón. He escrito miles de canciones de amor, dijo una vez en voz baja. Pero él fue el único que realmente importó. Últimamente, incluso su cuerpo ha comenzado a hacerse eco de esa ausencia. La mujer que una vez se mantuvo inquebrantable bajo las deslumbrantes luces del escenario, ahora se mueve un poco más lento, su voz más suave, sus respiraciones más superficiales. En los últimos meses, su hermana pidió a los fans que oraran por ella, diciendo que Dolly no se había sentido bien, ha pospuesto sus espectáculos en Las Vegas, los médicos instan al descanso, pero el descanso nunca ha sido fácil para un corazón que nunca ha dejado de dar. Mientras se recupera en Nashville, lejos de las multitudes que una vez rugieron su nombre, las habitaciones de su casa parecen zumbar tanto de amor como de anhelo.
Hay noches en que el dolor de sus tratamientos se mezcla con los recuerdos del hombre que perdió y mira hacia el lado vacío de la cama, susurrando esa misma oración que solía compartir con él, confiando en que todavía escucha desde algún lugar que aún no puede ver. Ahora, la mujer que le dio al mundo un sinfín de canciones de esperanza y devoción, vive con un último verso, un silencio tan tierno que canta más fuerte que cualquier melodía que haya escrito. Pero dentro de ese silencio, su amor por él y por la vida misma todavía arde constantemente. Una vez dijo que no temía la muerte, solo dejar atrás canciones inacabadas. Y tal vez ese sea su verdadero legado. Incluso cuando su cuerpo se dobla bajo el tiempo y la enfermedad, su espíritu todavía tararea. Prueba de que el amor, una vez cantado con verdad, nunca muere. Simplemente cambia su clave. A los 79 años, Dolly Parton se encuentra en la cima de una vida tan notable que se siente como si no faltara nada. Su nombre está grabado en la base de la historia de la música. Su voz, tejida en el alma de generaciones, posee riqueza, reconocimiento, admiración. Sin embargo, dentro de la casa de Tennessee, que una vez compartió con Carl Dean durante casi 60 años, la presencia más fuerte ahora es la ausencia. Es el silencio. No un silencio pacífico, sino el tipo que presiona como un peso, recordándole lo que una vez llenó el espacio. La casa permanece impecable, los jardines en flor, las fuentes zumbando como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, todo ha cambiado. En el porche, una mecedora se balancea ligeramente con la brisa, mientras que la otra permanece perfectamente quieta. Sus botas están junto a la puerta, intactas. Su periódico yace doblado en el apoyabrazos de una silla, que nunca más se calentará. Amigos y familiares vienen con risas y calidez, pero cuando terminan las visitas, la tranquilidad llena los pasillos de nuevo. Todavía se despierta antes del amanecer. No por necesidad, sino porque no puede dormir después de la hora en que Carl una vez compartió café con ella. En esa cocina, con el pelo suelto a la luz de la mañana, prepara 2 tazas. Una humea suavemente frente a una silla vacía, come en silencio, su cuchara golpeando contra el tazón como un débil eco de un latido del corazón. La mayoría de las mañanas, sus pasos la llevan a la capilla de Carl, un santuario de cedro escondido en la propiedad. Allí se sienta, tararea melodías que nadie más escuchará, canciones solo para él. A veces se ríe de su propia melodía, a veces sus ojos brillan, pero nunca llora por mucho tiempo. Él odiaba verme triste, dijo una vez. Así que tararea suavemente como si enviara una sonrisa al cielo. Aunque nunca crió a sus propios hijos, su amor se extiende hacia muchos. Su ahijada Miley Cyrus, sus sobrinas y sobrinos, y millones de niños que han sostenido libros de su biblioteca de la imaginación, que ahora suman más de 200 millones. Todavía escribe, todavía cuida de Dollywood. Todavía responde a los fans que le dicen que su música les salvó la vida. Su catálogo de más de 3.000 canciones continúa ganando millones. Sin embargo, ya no mide su vida por números. El viejo dicho de Carl suena cierto. Es más rica en corazón que en dólares, pero el tiempo pesa mucho. Su salud, una vez inquebrantable, ahora muestra los frágiles signos de la edad. Ha hablado abiertamente sobre la preparación para procedimientos médicos. Solo tienes que mantener la fe, dijo. He capeado tormentas antes. Aún así, el brillo se ha suavizado ligeramente.
Las cámaras ahora captan un ligero temblor en sus manos, un ritmo más lento en su respiración, una voz que sigue siendo tierna, pero ya no tan dominante, como la seda deshilachándose en los bordes. Cuando canceló sus espectáculos en Las Vegas y pospuso su tan esperado regreso a septiembre de 2026, su hermana Freda pidió al mundo que mantuviera a Dolly en sus oraciones. La respuesta fue abrumadora. No simplemente preocupación, sino amor. El tipo que solo Dolly podía inspirar. Como siempre, lo enfrentó con humor, asegurando a los fans que estaría bien, incluso bromeando sobre las cirugías. Sin embargo, detrás de la sonrisa se esconde la verdad. Ha disminuido la velocidad. Lo llama su temporada de quietud. No rendición, sino pausa. Y aún así, no puede quedarse inactiva. Entre el descanso y las visitas al médico, encuentra su camino a su estudio privado. Una habitación iluminada por el sol con guitarras y fotografías de seres queridos. Allí, escribe canciones que suenan como recuerdos, oraciones disfrazadas de canciones de cuna. Cada nota es su promesa de que la música, como su espíritu, nunca se desvanecerá. Hay pocas vidas que se sientan más grandes que el arte que crean. La de Dolly es una de ellas. No solo es una cantante, sino un testimonio viviente de resistencia, de elegir la fe sobre el miedo, el amor sobre la amargura, la gracia sobre la fama. Desde una cabaña en las montañas humeantes hasta los escenarios más grandiosos del mundo, su viaje siempre ha sido sobre la supervivencia. Cada letra lleva la marca de la lucha transformada en canción. Convirtió las dificultades en armonía, la angustia en esperanza. Ahora, al entrar en este delicado capítulo, el mundo espera con ella. Es raro ver a alguien a quien se le ha dado tanto aprendizaje, tal vez por primera vez, cómo descansar. Sin embargo, incluso en la quietud, Dolly continúa dando, a través de sus palabras, su humor, su corazón inquebrantable. Cuando se le preguntó sobre su salud, respondió con una sonrisa: «Cariño, he pasado por cosas peores. El Señor me tiene». Esa fe siempre la ha llevado. Todavía lo hace. Durante casi 8 décadas, la voz de Dolly ha sido un pulso de compasión. Ha consolado a los solitarios, ha levantado a los cansados y le ha recordado al mundo que el amor perdura más que todo. Su vida es prueba de que la belleza no se encuentra en la perfección, sino en la persistencia, en la luz que brilla a través de las grietas. Al entrar en esta nueva temporada, que le devolvamos la fe y la fuerza que siempre ha compartido con nosotros. Que nuestras oraciones se eleven por su salud, su paz, su curación. Así que esta noche, donde quiera que estés, si sus canciones alguna vez te sostuvieron a través de la pérdida, si Coat of Many Colors te dio coraje, o si I Will Always Love You te ayudó a decir adiós, susurra su nombre, envía una oración, comparte tu amor, porque las leyendas no solo pertenecen a la historia, pertenecen al corazón. Y la forma más verdadera de honrar a Dolly Parton no es solo celebrar su música, sino vivir como ella ha cantado, con amabilidad sin expectativa, con amor que soporta las tormentas y con coraje que brilla, incluso cuando las luces se atenúan. El mundo puede silenciarse algún día, pero su espíritu no lo hará. Algunas voces, una vez escuchadas, resuenan para siempre.